pues muy buenos días, muy buenas tardes a todos y todas. Segundo capítulo de este podcast que arrancábamos hablando de ciberseguridad. En esta ocasión vamos a hablar de no solo el campo de la transformación digital en su amplitud, sino también un poco de la evolución que va a tener esta era digital en el mundo de las universidades. Este podcast, Digital Education Encoded, en el cual queremos hablar un poco de pues, cómo la palanca digital, el mundo digital, el paradigma digital está cambiando nuestras vidas y especialmente en el mundo de la educación superior. Yo soy Alex Rayón, vicerrector de Relaciones Internacionales y Transformación Digital de la Universidad de Deusto, y como en el capítulo anterior voy a estar pues simplemente moderando a dos personas a las que tengo el honor de que me estén acompañando hoy aquí. Voy a primero de todo presentarlas y luego pues explicar un poco la dinámica que vamos a seguir hoy. Contamos hoy con Chema Ortiz Lozano, vicerrector de Organización y Transformación Digital de la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal, Chema? Muy bien, encantado de estar contigo. Muchísimas gracias por invitarme. Nada, un placer siempre estar con nuestros hermanos de Comillas y con Chema en particular, con el que comparto mucho al cabo del año, y otra persona con la que también comparto mucho al cabo del año es Javier No Sánchez, vicerrector de Evolución Digital, que por eso introducía el matiz en la introducción, de la Universidad de Loyola, también nuestros hermanos ahí por el sur. ¿Qué tal, Javier? Hola, buenos días. Pues nada, muy bien y encantado de estar este rato tanto contigo, Alex, como con Chema, que lo pasaremos bien seguro. Seguro que sí, como siempre que nos juntamos los tres. Transformar, organizar, evolucionar. Vamos a quedarnos con esos tres verbos para situarnos un poco en esta conversación que, como veis, pues casi va a ser una conversación entre amigos en la que vamos a, de manera dinámica, conversar sobre diferentes puntos. Antes de nada, me gustaría que los que nos escuchan, porque nos van a escuchar la próxima semana o dentro de un año, por lo tanto igual sería bueno que os presentéis brevemente, tanto un poco vuestra trayectoria. Me parece siempre muy interesante conocer a la persona que está detrás de un cargo, porque al final el cargo simplemente es un acompañamiento temporal, pero la persona es para siempre, y creo que los dos tenéis una trayectoria que rápidamente podéis explicar y que creo que pueden explicar muy bien lo que es la era digital en las universidades. En el orden que queráis, pues mismamente tú primero, si quieres, Javier, por cambiar el orden, y luego Chema. Bueno, pues sí. En realidad, pues yo soy un pedagogo. Yo ya llevo pues como 30 y tantos años en el ámbito de la universidad, y empecé pues como un pedagogo que le gustaba mucho ya desde aquel entonces, de los principios de los 80, la informática, y se metió a programador y a hacer estudios de informática, y que ha trabajado pues, no sé cuánto tiempo en una facultad de comunicación, pero en el ámbito de las TIC y de las tecnologías, y casi todos mis últimos años orientado a la formación y la innovación docente, hacia dónde van las universidades, a cómo afecta la tecnología en la educación superior. Este tipo de temas han sido los que han ocupado pues, la mayoría de mi dedicación dentro de la educación superior. Muy bien, pues muchísimas gracias, Javier. Una aproximación más pedagógica, y a ver qué nos cuenta ahora Chema. Pues, bueno, yo, Chema Ortiz, de formación soy estadístico, muy vinculado siempre con temas informáticos. Empecé a trabajar en la universidad hace 20 y tantos años. Antes estuve en consultoría informática, vinculado siempre a la tecnología de información y en la parte de administración, de la administración de la universidad. Llevé durante un tiempo la secretaria general de la universidad. Soy un enamorado de los datos, me encanta explotar y analizar datos para obtener información, y sobre todo muy vinculado con el tema de las personas. Y nada, en lo personal soy de Madrid y del Madrid, y 47 años y encantado. Muy bien, una buena semana para ser de Madrid. Con los que escuchen esto dentro de unos meses, años, igual no se acuerdan que ha pasado estos días algo a nivel futbolístico por Madrid. Estamos grabando esto en mayo del 2022, y en mayo del 2022 los retos de las universidades en la era digital son muchos, así que si os parece vamos a empezar con ello. La primera pregunta, vamos a dividir esta conversación, si os parece, en tres bloques.
Y la primera, me gustaría hacer una interacción así rápida con varios conceptos rápidos. Yo creo que hay mucha confusión en la sociedad en términos de lo que es digitalizar y en términos de lo que es transformar digitalmente. Yo creo que hay un poco de diferencia. No sé qué opináis vosotros dos. Yo, si queréis, os doy mi punto de vista, cómo lo entiendo. Yo, para mí, la digitalización lo que permite, lo que busca es transformar procesos analógicos y la información de un formato físico a uno digital. Podemos utilizar el ejemplo de escanear documentos en papel y almacenarlos en la nube. Sin embargo, la transformación digital, desde mi punto de vista, va mucho más allá. Es la aplicación, pues, de capacidades digitales a procesos o productos, pues, para mejorar la eficiencia de una organización. No sé, Javier, ¿cómo lo ves tú? Pues sí, claro, la transformación efectivamente va, digamos, aparejada a un cambio cultural en los propios individuos de la organización, más allá del cambio que efectivamente produce la digitalización en los procesos. Y yo creo que también es una forma de prepararse para incluso las disrupciones, es decir, aquellos cambios que nos podrían coger con el pie cambiado y que pues adecuadamente preparado, digamos, el mindset de toda la organización, de todos los individuos de la organización, pues se pueden afrontar con mayor, por lo menos, tranquilidad. Sí, es cierto que la transformación digital siempre, pues en principio parece que va a suponer un mayor coste porque es de mayor calado, en principio va a tener un mayor retorno de la inversión y lo que busca es eso, es la integración de la tecnología digital en una organización buscando nuevas oportunidades de negocio o mejorar eficiencia. Sin embargo, para mí, eso, la digitalización, bueno, por no repetirme, pues es coger el mismo proceso que se hace de forma física y trasladarlo al mundo digital, pero sin transformarlo, sin cambiarlo, sin optimizarlo. Por coger un poco vuestras consideraciones y utilizando una metáfora, yo creo que al final la digitalización fue el paso del disco de vinilo al CD-ROM y la transformación digital fue Spotify, ¿no? Que redefinió ciertas reglas y ciertos modelos de negocio. Y en esa misma línea yo suelo decir una frase que es que la transformación digital ha traído dos grandes consecuencias entre las múltiples de otro tipo. La primera es, estamos viviendo la era de los datos, una era en la que abundan los datos. Chema nos decía en su presentación que es un apasionado de los datos, y estamos, fruto de esa transformación digital y de haber llevado tantos procesos a entornos digitales, aparecen riesgos de seguridad. Por lo tanto, me gustaría abrir un poco estos dos ámbitos, porque creo que, en primer lugar, el mundo de los datos, se habla mucho de ello, no sé cuánto se hace, por eso igual lo primero sería recoger, ¿no?, alguna rápida experiencia que habéis podido tener en torno a los datos y algo que creéis que en el mundo de las universidades en torno a los datos puede ser de interés. Claro. Yo no sé, yo creo que lo primero hay que entender, o por lo menos yo lo entiendo así, que ha habido un salto cuantitativo que ha producido un salto cualitativo. Es decir, el mundo de los datos, pues desde que empezamos con el mundo digital, está con nosotros, pero en los últimos años lo que se ha producido es la posibilidad de esto que están llamando Big Data, ¿no? La posibilidad de trabajar con miles de millones de datos e incluso obtener patrones a partir de esa cantidad de datos y poder utilizarlo con inteligencia. Entonces, lo cuantitativo en esta ocasión ha producido cambios que son cualitativos. Nos organizamos de otra manera debido a que tenemos estas posibilidades. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que esto de, o sea, decir, apoyar la toma de decisiones basadas en datos, yo no creo, lo entiendo como algo de simplemente ser responsable. Yo, cuando me meto en una clase y hablo mucho de analizar datos, siempre al principio le digo, hablo con los alumnos y les explico siempre lo mismo. O sea, esto, señores, va de tomar decisiones. Y la idea es, hay que analizar datos, hay que utilizar los datos para minimizar la probabilidad de equivocarse. Hay que extraer conocimiento, bien para generar un mayor retorno, una mayor cifra de negocio, o para eso, minimizar esa probabilidad de equivocarse. Y yo creo que esto lo que promueve es pues un cambio de cultura. O sea, yo creo que en las universidades esto promueve un cambio de cultura. Necesitamos de forma obligatoria analizar estos datos para poder tomar esas decisiones. Hay que identificar, pues no sé, desde cuellos de botella hasta perfiles de comportamiento. No sé, me parece que es increíble el potencial que tenemos ahora mismo y que esto yo creo que tiene que permear, y es un poco una de las dificultades con la que creo que nos encontramos, que hay que evangelizar de alguna forma en este sentido.
Bueno, por terminar un poco este primer bloque así más contextual, me gustaría que hablemos un poco de las instituciones en las que estamos, ¿no? Lo digo en primera persona del plural, aunque lo que me gustaría es escucharos a vosotros. Como universidades de la Compañía de Jesús, que naturalmente nuestra propia identidad y nuestra misión tiene pues, ciertas peculiaridades o particularidades, ¿cómo impacta la transformación digital? Es decir, de todo lo que se puede hacer, que es mucho, ¿dónde está ahora mismo vuestro foco? Así resumido a grandes rasgos, porque evidentemente seguro que estáis haciendo muchos proyectos. Javier, bueno, sí, voy yo. O sea, nosotros todo esto lo estamos ordenando, ahora estamos a punto de publicar el Plan Director de Transformación Digital y lo que hacemos es, lo hemos estructurado en torno a 5 grandes ejes. Por un lado, potenciar los procesos formativos aprovechando las posibilidades que ofrece la tecnología. Un segundo eje, impulsar la experiencia digital de los usuarios, que esto estaremos todos de acuerdo. Tercero, mejorar los modelos de gobernanza y los procesos de toma de decisiones basadas en datos, promover un comillas Smart Campus para fomentar la sostenibilidad y la eficiencia energética. Y un quinto eje sería impulsar la relación con nuestro entorno, siempre catalizando estos procesos en las TIC. Entonces, estos 5 grandes ejes es donde tenemos los retos y donde nos estamos centrando. Sí, pues la verdad es que es muy parecido y yo creo que estamos en momentos parecidos, porque quizás nosotros somos algo más pequeños y vamos un poco por detrás, pero estamos también justamente en la formulación del plan director de transformación y tenemos 6 ejes en vez de 5, pues ya sabemos cómo dividir las cosas de una manera o de otra. Y yo creo que hay algunos de estos ejes en los que afecta especialmente la identidad de la institución. Por ejemplo, en el ámbito de los datos que hablábamos antes, ser una institución pues, de la Compañía de Jesús quiere decir que podemos pensar en algo inclusivo y no intrusivo, es decir, un especial cuidado en la ética del manejo de los datos. Cuando hablamos de redes o alianzas, que es otro de nuestros ejes, de esos 6 ejes que digo, de la experiencia del alumno en nuestro campus, etcétera, pues también debemos tener un poco en cuenta cuál es la misión que tiene planteada una institución de este tipo, a dónde queremos llegar, qué tipo de alumno queremos ayudar a construir y creo que pues, ese marco en el que a través de esta transformación digital vamos a hacer evolucionar o a ayudar o a acompañar a nuestro alumno debe tener siempre en consideración, ya sea cuando estamos en el plano de la innovación o en el plano de la experiencia vivida del alumno en las clases, un especial cuidado sobre hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos conseguir, dónde queremos llegar. Yo, si me lo permites, añadiría, o sea, estoy totalmente de acuerdo, creo que esto es algo muy característico de nuestras instituciones. Yo añadiría también el cuidado de la persona. Nosotros tenemos la obligación de cuidar a las personas, de cuidar a los empleados y de reducir esa brecha de nivel de madurez digital, de destrezas digitales, pero siempre desde el respeto y el cuidado a las personas, apoyándolas y acompañándolas en este proceso. O sea, tenemos que pensar que bueno, pues hay personas que tienen más o menos facilidad para lidiar con todo esto que estamos nosotros trayendo. Bueno, pues hay que acompañarlas en ese proceso, hay que ayudarlas, hay que formarlas, hay que mimarlas, cuidarlas. Yo creo que eso es algo también muy característico de nuestro tipo, de nuestra institución, de nuestro tipo de institución. En esa línea, no sé si pensáis que el presupuesto que disponemos es suficiente o no, porque estamos hablando de muchos proyectos, pero las cosas tienen un coste importante. Me imagino que algunos será gasto corriente, otros será inversión. Por regla general, hay bastante cuestionamiento si las universidades invertimos en IT lo suficiente. De media se calcula que está entre el 3-4% en el sistema universitario de España, más o menos. Ya sabéis que en el mundo de la empresa privada, vamos a decir, estará en el 7-8% y creciendo. Y luego está la empresa pública, la administración pública, que está entre medias. Por lo tanto, las universidades seríamos de esas instituciones de la sociedad donde menos gasto e inversión en IT hay. No sé si creéis, tampoco quiero convertir esto en un foro de reivindicación a nuestras haciendas locales, pero los datos están ahí. No sé si queréis que... Yo te diría, yo creo que
es importante hacer un análisis pues con rigor de cómo se distribuye el gasto de IT en el contexto del gasto total operativo de la universidad. Y yo creo que en ese contexto es especialmente importante desglosar las tres partes, digamos, que puede haber dedicados al apartado, o sea, las tres partes de estos gastos operativos de IT, que es cuánto se dedica a tener encendida la universidad, al run the business, cuánto se dedica al grow the business y cuánto se dedica al transform the business. Y esto también compararlo, evidentemente, como tú estabas haciendo ahora mismo, como tú lo estabas diciendo, esto compararlo con los datos del sector. Y lo que es innegable es que hay que tener en cuenta que si queremos aprovechar las tendencias emergentes, se requiere realizar una inversión. Y esta inversión puede llegar a ser importante y esto hay que entenderlo. Sí, yo creo que yo pertenezco además a una institución en pleno proceso de crecimiento y por lo tanto pues está invirtiendo en muchos aspectos, entre ellos por ejemplo en ladrillo, ¿no? Y creo que es fundamental que se entienda que sobre todo en lo último que ha dicho Chema, en transformación, que digamos se suele entender peor, se entiende muy bien tener sueños, pero se entiende menos que para llegar a ciertos lugares pues exige inversión. Y es cierto que probablemente estemos en unas cifras en las que haya que pues, trabajar para poder aumentar dentro del presupuesto total de una institución. Dicen los expertos de Gartner que en lugar de andar con un 4 y pico por ciento, deberíamos andar con un 7% si queremos transformar. Esto no lo decimos nosotros, lo dicen los especialistas de Gartner. Y bueno, pues esto ya es cuestión de echar cuentas. Y luego esto de cuánto del total del gasto operativo lo dedicamos a tener encendida la universidad, no sé qué cifra, pero vamos, anda por el 76-80%. O sea, tenemos un 20% para optimizar. Como no aumentemos, digamos, la cantidad, o sea, solo un 80%, 8 de cada 10 euros van dedicados a tener encendido lo que ahora mismo supone que tiene que estar funcionando. Bueno, hemos situado la conversación, ya nos queda claro qué es lo que hacéis, nos queda claro los retos que tienen vuestros respectivos centros en diferentes estadios, una universidad de más años de trayectoria en la capital de España, Madrid, una universidad más en pleno desarrollo y evolución, de hecho el nombre del cargo de Javier seguro que también habla un poco de ello. Transformar, evolucionar, nos queda claro también que es distinto y también hemos visto ya un poco pues como el presupuesto pues es otra palanca, ¿no? Yo creo que nos hemos situado. Si os parece ahora vamos a avanzar un poco a algunas tendencias, ¿no? Que es el segundo bloque que quería comentar con vosotros. Una de las tendencias, y me gustaría que lo hagamos analíticamente, ¿no? Es decir, seamos un poco científicos, ¿no? En la respuesta, es este movimiento a la nube, ¿no? Del que tanto se habla. Sobre todo, pues, entiendo que son además situaciones muy interesantes de contrastar. Una universidad, comillas, como le puede pasar a Deusto, que arrastramos mucha herencia, versus una universidad que probablemente mucho la ha creado ya en un entorno en la nube. Deduzco, Javier, es solo una hipótesis. No sé, me gustaría un poco que nos situarais en cuanto a esa tendencia de llevar cada vez más servicios, más datos, más aplicaciones a la nube, si es algo que tenéis en vuestra hoja de ruta y si lo fuera, ¿por qué lo estáis haciendo? Y ahí es donde un poco pedías análisis, ¿no? Porque muchas veces yo observo desde fuera mucha inercia hacia ello y no sé si nos queda claro si esa flexibilidad de escalabilidad que ofrece la nube no nos exime, por ejemplo, de un mayor riesgo de otro tipo, pues le hace seguridad, mantenimiento, dependencia de un proveedor externo versus tenerlo todo en la casa. Bueno, no sé, he planteado así más casi el problema, pero porque precisamente me gustaría un poco contrastar un poco vuestras visiones desde la pura experiencia. No, como quieras, Chema o yo. Yo lo primero, debo decir que en nuestra institución pues tenemos también muchas herencias porque nace a partir de otra institución. Y eso supone algunas dificultades. Es cierto que también supone ventajas porque nace a partir de una institución pequeña, ¿no? Una escuela de negocios que está adscrita a otra universidad en su momento y por lo tanto hay muchas cosas que se han tenido que hacer nuevas desde entonces y que ya probablemente pues, se han hecho a partir de estas nuevas ideas. Yo sigo entendiendo, a pesar de que hemos tenido que hacer pues, muchos análisis de balance entre unas posibilidades y ventajas y otras,
que la nube aporta algunos valores que la hacen deseable para la gestión de una universidad especialmente, que tiene que ver con agilidad, que tiene que ver con precisamente esa evolución, el hecho de que pues, las tecnologías y los sistemas estén cambiando con tanta rapidez y que haya que ajustarse incluso hasta podríamos decir, en los últimos años a nuevos paradigmas en la forma de hacer el computing. Yo creo que ahí aporta más ventajas que desventajas el migrar a la nube. Sí, yo aquí un poco en la misma línea que lo que opina Javier. O sea, esto es algo que es verdad que hay un poco de tendencia en este sentido, pero yo creo que si se pone en la balanza la parte positiva y la parte negativa, a día de hoy yo creo que pesa más la parte positiva. Yo creo que es verdad que puede haber un riesgo ahí de seguridad, pero por otro lado también, en cuanto a la seguridad, también te aporta el tener, pues eso, escalabilidad, tenerlo replicado. Yo creo que ganamos capacidad, pues eso, para incluso levantarnos ante posibles incidentes, y creo que esto es algo que, bueno, el tema de la ciberseguridad ahora mismo está absolutamente, es lo que a todos nos tiene, no decir absolutamente locos, pero es algo que a lo que le damos muchísima importancia. Y mi sensación, o nuestra sensación, después de haberlo estudiado, es que más allá de una moda, sí que creo que tenemos que apostar en esta línea. Es verdad que teníamos una inercia, es verdad que nos puede costar más, pero bueno, al final esto es trazar una hoja de ruta e ir viendo cuáles son los pasos que tenemos que ir dando, y yo creo que a día de hoy esta tendencia se justifica. Uh-huh. Bueno, en esta misma línea yo creo que hay otra segunda gran tendencia, más allá de llevar nuestros datos, sistemas, servicios, aplicaciones a la nube, que es, bueno, lo estamos haciendo también en un escenario en el cual cada vez tenemos más actividad intermediada por esas tecnologías, ¿no? Una actividad que da soporte a nuestra actividad presencial, pero también empiezan a aparecer nuevas modalidades de aprendizaje. Formación online, formación en remoto. ¿Vale? Sé que en vuestras instituciones, que he visitado las dos recientemente, pues hay mucho despliegue, ¿no? de tecnología pues para que la formación incluso presencial esté con más capacidades. En este sentido, no sé si veis que la formación online en vuestro centro vaya a ser algo que os acelere la transformación, o la transformación la estáis enfocando a la formación presencial. En definitiva, casi estamos preguntando un poco si eso de la formación online, que mucha gente dijo que el COVID iba a traer, va a ser una realidad, o si realmente la educación, que siempre ha sido una actividad social, humana y de contacto físico gestual, realmente es muy difícil de llevar a entornos online. Pues yo creo que esta es una pregunta que es difícil de responder, porque no tenemos toda la información. Nuestra obligación es estar atento y estar pendiente de por dónde son las tendencias. Es verdad que como consecuencia de la COVID hemos aprendido muchas cosas, entre otras, por ejemplo, que es muy importante fomentar ese sentimiento de engagement por parte de los estudiantes en un contexto virtual. Esto es algo que lo hemos vivido, el cómo se puede experimentar pues, esta sensación de pertenecer a una comunidad universitaria cuando te estás conectando de forma remota, de forma híbrida. O sea, yo creo que o sea, es innegable que en nuestro tipo de institución es un punto absolutamente muy fuerte, muy potente la docencia presencial, pero no podemos dejar de lado estas tendencias de microcredenciales, de encapsular contenidos, de poder acceder a otro tipo de público. Yo creo que esto tenemos que estarlo constantemente observando y mirando sin descuidarlo. Yo te podría dar mi opinión personal, pero tampoco soy la persona a lo mejor más adecuada para definir la estrategia en ese sentido. Sí que creo que es una cosa que desde nuestro vicerrectorado, desde nuestro negociado, es algo que no podemos perder de vista, y sobre todo me preocupa mucho el cómo en ese contexto online híbrido somos capaces de fomentar la experiencia de vivir en una universidad a esta persona que está de fuera. Sí, yo cogiendo estas últimas palabras precisamente está, digamos, casi como recogen todo lo que es mi visión acerca de esto, que puede ser más o menos aceptada, pero creo que lo fundamental es la experiencia del estudiante, cómo vamos a hacer que viva esa formación, esté configurada de una u otra forma. Acaba de hablar Chema de las microcredenciales. Hay muchas posibles modalidades
Yo diría que incluso para los estudios más, pues más estándar, más oficiales, los estudios de grado y de posgrado de una universidad, hoy en día hay que reflexionar sobre cuál es la experiencia de campus y cuál debe ser la experiencia o cuál podría ser. Cómo podemos ayudar a esa experiencia de campus, ya sea un campus físico, híbrido, en una ocasión, o sea, es decir, comenzando de una manera, continuando de otra. Esto va a variar mucho. Yo sí que creo que digamos, agentes externos, como habías dicho, Alex, van a hacernos modificar las rutinas o las costumbres y las herencias en la universidad. Y ¿no? Esa desagregación, ese unbundling va a hacer que haya ofertas, agentes que estén compartiendo con nosotros esa ruta de formación que sigue un estudiante que va más allá de la formación oficial de un grado. Entonces, sí creo que tenemos que estar preparados para experiencias que sean muy variadas, es decir, que puedan ser online o puedan ser situadas en un campus físico, que puedan ser síncronas y asíncronas, que puedan ser, si son online, pues digamos con otras ayudas que van más allá de la que ahora tenemos de la videoconferencia, acompañadas de realidad aumentada, en entornos de metaverso incluso. O sea, pensemos que el metaverso se atrasará un poco más o un poco menos por las últimas noticias que estamos recibiendo, pero va a llegar y va a transformar esa experiencia de enseñanza-aprendizaje que se vive en las universidades, sin ninguna duda. Y además, yo otro punto solo por añadir, yo creo que los sistemas de analítica del aprendizaje están también llamados a tener un papel muy protagonista. Eso nos va a permitir conocer mejor al estudiante, simplemente mediante la explotación de su rastro digital, este rastro que deja el interactuar con los distintos sistemas de información, pues nos va a permitir en un momento dado poder pues, adaptar, personalizar acciones formativas a sus necesidades o a sus características particulares, o incluso adoptar medidas destinadas a maximizar su experiencia, que en el fondo, o sea, yo creo que esto es experiencia. O sea, tenemos que ser capaces de ser excelentes a la hora de proporcionar ese tipo de experiencia digital. Bueno, pues nos queda claro que esto de la formación online, el mayor reto es generar la experiencia en el campus, ¿no? Si me permitís resumirlo, que no es lo mismo. Nos queda claro que no es lo mismo tener un título que tener una experiencia de aprendizaje. Nos queda claro que las tecnologías digitales también van a facilitar entender ese proceso de aprendizaje, cómo se produce, y por lo tanto, bueno, vemos que por lo menos vuestras universidades tienen ahí un camino de pensamiento y de práctica interesante. Si os parece, por ir cerrando ya esta conversación entre amigos, como decíamos anteriormente, me gustaría abrir un capítulo especial para el mundo de la ciberseguridad, más que nada porque, lógicamente, es uno de los campos de mayor preocupación que podemos tener ahora muchas de las universidades. Es verdad que es un campo tremendamente técnico y tremendamente especializado. Ya tuvimos una primera conversación con Andrés Prado, el director del Servicio de Tecnología de la Universidad de Castilla-La Mancha, ya nos estuvo contando en amplio detalle en el primer capítulo pues todos los problemas que tuvo. Por lo tanto, esa capa muy técnica ya la tenemos en nuestro podcast. Me interesaría más ahora quizás una capa, casi diría, de gobernanza del riesgo, de gobernanza de la tecnología, porque es verdad que yo creo que hay más que gobernar casi que actuar, ¿no? Entonces, la primera pregunta, amparándome en un informe que dejaré en las notas de este episodio, es uno que publicaba recientemente el Washington Post, que decía que había crecido los emails de spam hasta en un 30% en un año. Más allá de quedarme con esto casi como una excusa para preguntaros y para contextualizar la ciberseguridad, me gustaría saber un poco si en vuestra universidad estáis haciendo algo desde la mirada del usuario. Lo digo más que nada porque, bueno, trabajar con profesores, profesoras, que cada uno es una universidad en sí mismo, hace sus acciones de su manera particular. Los tres aquí presentes somos PDIs, cada uno tenemos nuestro estilo, quiero decir. Es difícil, ¿no?, gobernar tantos estilos. Entonces, claro, será difícil también gobernar su propia práctica tecnológica. No sé si en ese sentido nos podríais dar alguna luz de cómo lo estáis enfocando en vuestra universidad y si creéis que tenemos retos complejos de resolver en las universidades derivado de todo ello. Sí, yo creo que la universidad es un lugar especialmente
vulnerable, no porque tenga una u otra tecnología, sino porque tiene uno u otro tipo de personas. El PDI, como has dicho, yo creo que, bueno, lo suelo decir y en la labor que estamos haciendo ahora, es especialmente díscolo en este sentido. Y yo lo he sido. O sea, yo he tenido mi laboratorio con mis servidores propios, abriendo puertos y entonces eso va a ocurrir y tiene que ocurrir. Es decir, es verdad que tenemos una amenaza de ciberseguridad y hay que tener unas precauciones muy grandes, pero la universidad tiene que continuar siendo un nido de creación, de creatividad y de creación de conocimiento y por lo tanto, pues hasta un cierto grado, esa forma de ser díscola que decía del PDI, hay que inculcársela también a los alumnos y debe darse ese ambiente de libertad. Entonces es difícil conjugar una cosa con otra y bueno, en mi caso, pues hemos estado trabajando muy mano a mano, digamos, esa visión dura de la seguridad de los más expertos del departamento de TIC, con esa otra visión más académica pero no puedes dejar de permitirnos hacer determinadas cosas porque si no, no vamos a crear, no vamos a investigar, no vamos a... Y bueno, pues estamos trabajando mucho en ese cambio cultural en el que al menos pues la identidad, que es uno de los aspectos clave para la ciberseguridad, ¿no? que la comprobación de la identidad de cada persona en cada momento que está en un dispositivo pues sea la que es, se puede entender. Es decir, estamos trabajando un poco en el cambio cultural, pero sin que sea un cambio que lleve a limitar, digamos. Yo creo que a nivel de gobernanza hay que trabajar distintas líneas. Desde mi punto de vista, por un lado hay que trabajar en centralizar y en dar pautas y en liderar, digamos, este tipo de cómo cómo tenemos que gestionar, cómo tenemos que informar acerca de cómo, pues yo qué sé, desde un empleado o ya sea personal de administración o un PDI que se tiene que conectar por escritorio remoto, bueno, pues cómo lo tiene que hacer. Entonces, esto hay que establecer un protocolo. Nosotros, yo creo que le hemos dado, estamos intentando dar la importancia que tiene. Hemos creado una unidad específica de ciberseguridad dentro del Departamento de Tecnología de la Información. Es verdad que luego esto también está relacionado con otro problema que tenemos nosotros, que es atraer el talento de este tipo de perfiles, que son perfiles que están absolutamente muy demandados. El mercado está absolutamente loco y tenemos que conseguir atraer y retener talento con este tipo de perfil. Y nosotros, claro, en esta doble rol que en mi caso tengo, que es por un lado transformación digital y por otro lado organización, dentro de lo que es el plan de formación, que está muy vinculado con la transformación digital, hemos creado una línea específica en temas de ciberseguridad, tanto para los alumnos como para el profesorado, como para el personal de administración, y también llevando a cabo acciones, por ejemplo, alguna acción de hacking ético, para que también se vea pues la importancia que tiene. Y mucha información, mucha pauta y centralizar. Yo es un poco los mensajes y darle la importancia que tiene. En el capítulo recordaba, estaba aquí buscando en las notas, el dato que he encontrado que dio Andrés es que el 80% de las universidades han sufrido algún tipo de problema de ciberseguridad. Lógicamente es un tema muy sensible, no os voy a preguntar si vosotros estáis en el 80 o en el 20, pero lo que sí creo que sería interesante de entender es si realmente hay sensibilidad comunal, es decir, en la comunidad universitaria, ¿tenéis la sensación de que la gente os facilite las cosas cuando queréis hacer algo en aras de la prevención? O si pensáis que es la típica, y lo digo como informático, de ya vienen los de informática con sus temas. Yo creo que afortunadamente creo que se ha avanzado mucho en este sentido. Creo que la gente cada vez está más concienciada de la importancia, de la relevancia que tiene esta cuestión. Yo creo que evidentemente los ataques están a la orden del día. Nosotros, pues por suerte, no sé, no hemos tenido hasta ahora nada grave. Lo más normal suelen ser temas de estos de robos de credenciales de usuarios, alguna denegación de servicio que tienes que ver cómo lo puedes mitigar. Yo sí tengo la sensación de que, bueno, también es verdad que el contexto actual ahora mismo pues ayuda mucho a
a dejar claro cuál es la importancia de este tipo de cuestiones. Entonces, yo creo que esta sensación, que sí que es verdad que podíamos tener hace unos años, de ahora vienen los de informática, ya vienen otra vez con el rollo este, ya poniéndome problemas, poniéndome peguitas, yo esto cada vez lo siento menos. Y creo que en ese sentido ha sido algo positivo. Sí, bueno, es verdad que justo se podría hablar diferente esto ahora, en este momento, que antes de febrero. Es decir, pues igual que la COVID pues, tuvo unos efectos, Ucrania ha tenido, el conflicto en Ucrania ha tenido otros efectos y uno de ellos ha sido pues sí, se ha generalizado un poco más la comprensión sobre pues, lo global de los ataques en el mundo y el hecho de que esa mentalidad que había de, bueno, pero ¿a quién le puede interesar una universidad? Y había que explicar muchas cosas, ¿no? Pues lo que ocurrió en Castilla-La Mancha o ese tipo de cosas. Ahora es algo más fácil. Siempre es verdad que también hay esa pelea, digamos, entre TIC y el personal y los alumnos, etcétera, y porque ahora en cada correo me tiene que venir una nota indicando cosas, todo ese tipo de cosas es difícil que cale y por eso estábamos nosotros también un poco intentando hacer ese cambio cultural. Lo cierto es que también en nuestra universidad en concreto ha tenido un efecto positivo para eso la creación del vicerrectorado. Es decir, pues como los vicerrectorados provienen del ámbito académico, se ha visto como más cercanía, es decir, si desde el propio equipo rectoral se está pensando de esta manera, ya no son los de TIC, es una cuestión de política y de gobernanza de la universidad y eso creo que ha causado un efecto positivo en este caso. Bueno, si os parece, vamos a ir enfocando este sprint final, que yo creo que hemos cubierto un poco pues, el estado de situación en el que estáis. Os voy a pedir un poco ahora respuestas rápidas porque vamos a hablar de especulación para cerrar y precisamente la especulación expande la capacidad del humano de pensar y de prospectar. Me gustaría primero preguntaros rápidamente si habéis hecho algo con tecnologías basadas en cadenas de bloques en cualquier ámbito, ya sea en medios de pago, en medios de almacenamiento de una credencial o simplemente un experimento para esta tecnología subyacente que trae en la educación descentralizada, también de la que se habla. Nosotros en Comier, desde el ámbito de la investigación, hemos trabajado temas de blockchain, somos miembros fundadores de la red Alastria y creo que fuimos la primera universidad en acoger un laboratorio de investigación sobre blockchain. Con temas concretos ahora, en lo que tiene que ver con este vicerrectorado, estamos pues, valorando esta opción de incluirnos, de meternos con temas de credenciales con blockchain. Y un poco vamos en esta línea. Yo creo que sabemos que tenemos el marco europeo y a ver cómo convergemos el resto de universidades y hay Unidigital, esto sabemos de esta iniciativa. Y esta sería, digamos, la iniciativa ahora más concreta en la que estamos tratando de sacar adelante, al margen de toda esta parte de investigación donde sí que se ha trabajado más, pero yo creo que de una forma menos aterrizada. Claro, sí, la situación es un poco similar. Efectivamente, pues ahora estamos muy atentos a tanto desde lo que se está haciendo desde las universidades españolas, Europa, pero es verdad que aunque no hemos hecho, digamos, alguna acción concreta, es decir, no tenemos todavía títulos o credenciales en blockchain, justamente estamos iniciando un proyecto y lo estamos materializando de un tipo de diplomas que nosotros asociamos a los títulos de grado, pasarlo a una hibridación en su formato, a virtualización en buena parte y a certificación con blockchain. Estamos, digamos, como decía el otro, estamos trabajando en ello, pero es verdad que todavía concreto algún producto que esté utilizando blockchain dentro de nuestra universidad en este momento no lo hay. Yo creo que esto en las universidades, en nuestras universidades, por lo menos, yo creo que queda 1 año o 2 años todavía para poder aterrizarlo bien. Y el mundo bueno, lo habéis respondido de alguna manera antes también, cuando hemos hablado de la formación online, pero no sé qué opináis de estas empresas que empiezan a tener su propia universidad. Lo digo porque en un momento dado los dos habéis señalado que la formación online no es lo mismo la vida en el campus universitaria que
dar un título y por lo tanto habéis diferenciado producto de experiencia. No sé si estas empresas lo que están buscando es lo que ellas necesitan, básicamente, que es dar un conocimiento específico, no buscan experiencia, o si creéis que realmente son colaboradores necesarios para las universidades y nuestra, vamos a decir, innovación constante. Yo creo que tanto estas empresas como algunos otros agentes pues van a formar parte sí o sí de la constelación de agentes que junto con las instituciones de educación superior van a formar digamos, la trayectoria, digamos, tras la educación obligatoria y a lo largo de la vida, y hay que contar con ello. Es decir, eso va a ser toda una constelación y lo que la universidad le toca transformarse en cierto sentido, no le puede pasar pues, lo que pasó con el sistema de taxis y Uber o Cabify, tiene que estar preparado para que haya una disrupción en ese sentido y tener una flexibilidad. Eso es inevitable. Estos agentes existen y van a existir. Y además hay que contar una cosita, solo hay que contar con un factor, y es que un chaval de 17 años, cuando decide qué es lo que va a estudiar o por dónde va a continuar su formación, aunque a nosotros, de otra generación y de otra edad, que Alex te veo súper joven, pero aunque a nosotros nos parezca, bueno, van a querer vivir la experiencia de campus, esto lo discutíamos en UNIGES, en esa asociación de universidades de la compañía, hace poco, van a querer vivir, bueno, si saben lo que es, si saben la diferencia. A los 17 años puede que no estén valorando la experiencia que van a tener en el campus tanto como nosotros creemos que la van a valorar. Entonces, bueno, hay que estar muy, muy atento. Yo creo que es innegable que esto que llaman o que se llama el sector de educación en la sombra existe y es algo que tenemos que aceptar. Yo creo que está muy relacionado con cómo va a evolucionar el mercado laboral, cómo va a impactar pues, tecnologías de la hiperautomación, inteligencia artificial, cómo va a impactar esto en el mercado laboral. Y en la medida, por ejemplo, en la medida en la que impacte en un sentido en el que cada vez, digamos, sea más demandable tener determinadas competencias o adquirir determinadas competencias, determinados conocimientos, determinadas habilidades en el corto plazo, claro, ahí, en ese contexto, cobra más sentido este tipo de agentes que son más flexibles, no nosotros que tenemos que estamos acostumbrados a articular, digamos, pues un aprendizaje, digamos, basado en episodios, en un primer curso, en un segundo curso, en un tercer curso, en un cuarto curso. Claro, ahí, si la inteligencia artificial, dependiendo de cómo sea el impacto en el mercado laboral, si es muy disruptivo o es algo más sostenido, yo creo que en ese contexto va a ganar mayor peso el modelo que propone este sector de educación en la sombra y nosotros tendremos que converger necesariamente de forma más o menos rápida a ese contexto. Si se produce de una forma mucho más pausada, bueno, pues podremos seguir dando respuesta a ese reskilling que se requiere de los trabajadores, pues como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Yo creo que está muy relacionado con esto de cómo impactar estas tecnologías en el mercado laboral, en la fuerza laboral, para que este tipo de agentes cobren más o menos poder. Ya para terminar, si os parece, que yo creo que hemos cubierto muy bien el alcance de los objetivos que teníamos para esta conversación, me gustaría, como hemos empezado, ¿no?, darle un broche de autor. Yo creo que vuestras propias respuestas exponen perfectamente vuestro tremendo conocimiento de la combinación entre educación y tecnologías digitales, pero me imagino que bueno, el gran problema que tenemos es que son tecnologías realmente transformadoras y disruptivas y que requieren de una actualización constante. En ese sentido, me gustaría pediros a cada uno dos cosas. La primera, si tenéis algún libro que creáis que es de obligada lectura para cualquiera que le interese todo lo que habéis señalado. Puede ser también un documental, una película, pero algo que dijerais, jo, esto me hizo ver esto, me hizo entender esto de alguna manera. Y luego lo segundo, si hay alguna cuenta de Twitter, algún canal de podcast que sigáis con frecuencia o algún boletín, alguna newsletter que os mantenga de alguna manera actualizados en esto de la higher education y el mundo de la tecnología digital. Bueno, perdón.
Adelante, Javier, adelante, Javier. Bueno, perdón. Es verdad que hay un libro pues, que ya tiene unos añitos y sin embargo a mí me marcó mucho y creo que es de lectura obligada. Si hay digamos, la preocupación que yo tengo por el tema ético en todas estas disrupciones y cómo lo asimilamos dentro de universidades pues, como las nuestras, y es el libro de Cathy O'Neil de Armas de Destrucción Matemáticas, Weapons of Math Destruction. Me parece que es una apertura, cuidado, que las tecnologías tienen dos caras y una de las caras a veces no es tan clara ni tan visible, ¿no? Cómo podemos llegar a estar pues favoreciendo a la desigualdad o a las brechas, etc. Eso por un lado, y en la misma línea casi hay un autor que digamos que tiene una cuenta de Twitter que es Digital Ethics, es de... Ahora se me ha ido el nombre, pero bueno, mientras habla Chema seguro que me vuelvo a acordar. Yo voy a ser un poco más prosaico. Yo cuando pienso en un libro que recientemente que me ha marcado, os voy a hablar de un libro que no tiene nada que ver en teoría con esto, que es un libro que se llama Una educación, de Tara Westover. Y es un libro que lo que traslada es la importancia de la superación, la importancia de la educación, de la historia, del mensaje, de cómo uno se puede superar. Y a mí esto personalmente me marca. Yo soy de la opinión de que uno sus límites los tiene dentro de sí y el enemigo más fuerte eres tú. Entonces, todo esto que tiene que ver con la superación, con la resiliencia, con lo que llaman los americanos el grit, me gusta mucho. Yo recomendaría este libro que se llama Una educación, de Tara Westover. Muy bien, pues oye, tomadas estas notas, que suele ser lo que más luego piden, también la cuenta de Twitter de Digital Ethics, que ya la he localizado, Javier. Sí, es de Donald Hayder. De Donald Hayder, efectivamente, que yo tampoco me acordaba. Ya la tengo ahí. Alex, yo te sigo a ti, que o sea, tú lo tienes súper interesante todos los domingos, yo te leo, así que... Es cierto, yo lo iba a decir, ¿eh? O sea... Yo recomiendo a Alex Rayón. Muy interesante bueno, todo lo que comentas. Súper bueno. Sí. Muy amables, muy amables. Muchas gracias por vuestra generosidad de palabra y de acción. Nada, muchas gracias. La verdad es que ha sido una pasada. Confío en haber hecho un buen resumen de todo lo que habéis dicho y confío también en que hagamos una buena divulgación de todo esto que sabéis y hacéis, porque yo creo que conocer un poco la realidad de la Universidad Loyola, la Universidad Pontificia de Comillas, pues siempre es un auténtico referente en la sociedad española, en la sociedad de América, que también nos van a escuchar, y en general en Europa, porque también todo esto siempre lo acabamos traduciendo. Así que seguro que universidades de referencia como las que representáis pues van a suscitar interés. Muchas gracias por vuestro tiempo. Por supuesto, os pasaremos el resultado de esta conversación y por supuesto que estáis más que invitados para cualquier otro capítulo. Y a los que escuchéis este podcast, pues nada, dejamos aquí un espacio final para que se despidan Chema y Javier con un tuit, es decir, máximo 140 caracteres para cerrar vuestra participación. Yo, por mi parte, nada, simplemente daros las gracias, encantado de haber podido participar, encantado de haber podido compartir con vosotros este rato y bueno, ya sabéis dónde estoy y para lo que necesitéis, aquí estoy. Muchísimas gracias, Alex, y muchísimas gracias, Javier. Pues nada, lo mismo, muchas gracias y hasta otro rato, porque ratos así son muy enriquecedores, así que compartir estos momentos es casi lo que me llevo de este rato. Gracias y hasta otra vez. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.